¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página. Les damos la bienvenida a quien les habla y, por supuesto, quien no les habla, pero está presente, cual manifestación ubicua, impertérrito en su andar, ínclito en su proceder, inmarcesible en su ser. Sebastián Porrini. Aquí saludo en este momento. ¿Cómo le va, profesor Ortega? Bien. Aquí estamos. Si soy inmarcesible, quiere decir que no soy posible de ser asido. Exactamente, Claro. Usted es inasible. Ahí está, el inasible. Exactamente. El inaudito, porque no ha sido termina escuchado. de manifestar. No cabe en cabeza de hombre la posibilidad de asir al señor Sebastián Porrini. Pero bueno, cada tanto... El programa lo van a intervenir. Cada tanto los lunes decide manifestarse, ¿no? Decide convertirse en... Desde el empirio. Encarnarse. Encarnarse. Claro. Hipostática, bueno, basta de decir pavadas. Está acá Sebastián Porrini, estoy yo, estamos todos los que estamos. Nuevamente, un capítulo de La Última Página que, como siempre, se propone seguir leyendo. Como decimos siempre, no se olviden, en la caja de comentarios, de descripción, tienen información para suscribirse a la revista, alguna actividad que tenemos. Si tienen ganas de colaborar con algún... con algún dracma, rupia, tienen ahí los canales de aportes totalmente voluntarios. Y hoy, Sebastián, ya que estamos en este tono medio jocoso de la introducción, hoy va a ser... vamos a cumplir con un pedido que nos han hecho recientemente en los comentarios. Vamos a tratar de ir resolviendo esas cuestiones que a veces son más accesibles y a veces, bueno, por cuestiones de tiempo no llegamos a cumplir todo. No lo leímos el día del arquero, qué sé yo, ¿cómo es Bueno, no importa, después vamos a hacer una listita. Pero vamos a hablar de François Rabelais. ¿Sí? François Rabelais. Vamos a hablar un poquito de esta obra famosa, ¿no? Gargantúa y Pantagruel. Ahora vamos a explicar un poquito la componenda de todo esto. Pero digo, Rabelais es uno de los autores, a veces pienso yo, más citados que leídos, ¿no? Por momentos, pero... Con estos clásicos. Con estos clásicos que el otro día me dijo un colega, intenté leerlo y el libro se me caía de las manos, ¿no? Como que es algo muy monumental. Claro. Pero bueno, un poquito la idea es poner en contexto la obra de Rabelais, poner también algunos claroscuros en torno de lo que se suele o lo que ha hecho la crítica generalmente con la obra de Rabelais, sobre todo vos lo tenés ahí, un texto muy conocido, que es el de Bakhtin, ¿no? El de Mikhail Bakhtin. Sí, señor. La cultura popular en la Edad Media y Renacimiento, el contexto de la obra de Rabelais. Demasiado leído y poco criticado, digamos, ¿no? Porque se convierten en verdades reveladas y en el fondo, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de ello. Entonces, con Rabelais tenemos algo muy interesante que de algún modo se replica en Shakespeare, está en Cervantes. Digo, hay un espíritu de la época. Estamos hablando de François Rabelais, nacido en 1494, en el otoño de la Edad Media, justamente, sí, por ahí. Señor, claro. Y que muere en invierno, ya está, en 1553. Muere Rabelais. Por lo tanto, ahí tenemos un contexto sociocultural, histórico, teológico, político, o sea, todo el espíritu de la época, como bien decimos, es el caldo de cultivo, por supuesto, del pasaje de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? En líneas generales, ya comenzamos a transitar. Y Rabelais, de algún modo, me permito esbozar una primera hipótesis, es uno de los grandes maestros clásicos, o sea, uno de los grandes escritores clásicos que nos permiten, a través de una lectura profunda de su obra, entender las razones, las motivaciones, las causas por las cuales se habla de un pase de la Edad Media a la Edad Moderna y las consecuencias que esto puede traer. Sin ser quizás demasiado directo en sus manifestaciones, aunque se haya ordenado monje, ¿no? Fue franciscano, luego benedictino, luego dejó los hábitos, se casó, tuvo hijos. Digo, creo que vivió una vida intensa, Rabelais, en ese sentido. Pero es un hombre de su época. Es un hombre que está a caballo entre la Edad Media, por su modo literario, por el estilo de su obra literaria,
un estilo, si se quiere, hasta alegórico, pedagógico, sí. Máximo. Y también la mirada, o sea, una visión sobre lo que va a venir. Exacto. Que luego, por supuesto, bien digo, podemos parangonarlo con lo que va a terminar de completar Cervantes con el Quijote, lo que va a terminar de completar Shakespeare con su obra teatral, independientemente de que, no sé si lo hayan leído o no, tal vez sí, qué sé yo, no es lo importante. Es probable, sobre todo Cervantes, tal vez, porque hay algunos episodios del Quijote que son un tanto pantagruélicos, gargantuescos y pantagruélicos. Pero más allá de esto, digo, lo que quiero aclarar es, no importa si Cervantes y Shakespeare están completando un proyecto conscientemente. Digo, lo que importa es de qué manera los grandes maestros literarios, en este caso, ¿no? Rabelais, Cervantes, Shakespeare y otros tantos de la época, logran visualizar y logran poner en discurso una situación que es crítica, sí, en varias dimensiones, en la dimensión filosófica, en la dimensión teológica, política, y de algún modo Rabelais, en esta obra monumental que es Gargantúa y Pantagruel, deja entrever un poco ese caldo de cultivo. No sé, Seba, si estás de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, señor. Lo interesante es, Diego, que estamos ante 5 novelas. Sí. La quinta es un poco polémica. Es polémica, es discutible. Póstuma. Hay quien dice, hay quien confirma que sí, que los documentos... Pero bueno, lo que comporta el texto en sí son 5 novelas, de una manera que también revela cómo lo fue produciendo a medida que los hechos se iban desarrollando en su mente, ¿no? Sí. Porque empezó por Pantagruel. Pantagruel, que es el padre, ¿no? El padre de 1532, ante el éxito de Pantagruel, decide escribir la historia de Gargantúa, su hijo. El hijo. Claro. O es al revés. Al revés. Perdón. Al revés. Sí, Gargantúa es el padre de Pantagruel. Que son dos gigantes, básicamente, ¿no? Sí, señor. Gargantúa y Pantagruel son dos gigantes. Y antes de avanzar con esto, es interesante porque de algún modo, nosotros lo dijimos en algún momento, sobre todo en el curso que dimos del Quijote, es un poco claro o casi diría yo comprobable que quizá Rabelais, al igual que Cervantes en el Quijote, tenía pensado una historia más acotada, ¿no? Como, es probable. Bueno, es por acá. Un solo libro. Un solo libro. Y luego... Claro. Y luego, a medida que la obra se le fue de las manos. Totalmente. ¿No? Por momentos se nota eso, ¿no? Como sí, se nota. Esos episodios así sueltos que Exacto, capítulos breves. Capítulos breves, muy breves, por cierto. Pero de una extensión considerable. La obra total, total es... yo creo que hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que es una leyenda popular. Vamos a partir de la idea de que, es decir, Rabelais no crea a los personajes ya están, ¿no es cierto? Gargantúa sería algo así como el tragaldabas de la historia española, por decirlo de una manera, ¿no? El que se come todo, ¿no? Que es hijo de Grangousier y de Gargamel, ¿no? Claro, todos tienen nombres ridículos, absolutamente. Caraculiambro, después. Claro, después va a venir Cervantes a llevarlo al extremo. Con algo que me parece interesante resaltar, y es que en ese momento lo que se está produciendo es el fin de un tiempo y el nacimiento de otro, obviamente. Vos lo decías hace un ratito, es decir, hay como una especie de transición entre el orden medieval, ya no solo en crisis, derrumbado definitivamente, sobre todo desde mediados del siglo XV, como dice Ángel Chilca, 1450, estamos 70, 80 años después, por lo tanto ese orden ya está totalmente tergiversado, hay un nuevo orden, hay un nuevo establecimiento del poder del conocimiento. Lo que ha cambiado es la concepción del conocimiento, fundamentalmente. Pero esto nos llevaría a otro debate, que lo hemos hecho en algún sentido en otros programas, ¿no? Y la tradición, es decir, todavía está allí. A mí me parece que Rabelais toma esa tradición y la hace
¿cómo decir?, visible o, si se quiere, entendible para el público de la época. Aquí viene todo el debate si es una obra eminentemente popular, si él habla popular. Sí, es verdad, está escrita en un francés, es muy difícil de leer en francés porque para nosotros, ¿no? Seguramente para los franceses es mucho más accesible, como para nosotros es más accesible el Quijote, sin lugar a duda para hablantes de otra lengua debe ser un problemón, porque hay un francés medieval, un francés medio por otra parte, que es bastante complejo, con una grafía diferente, con términos que son antiguos, y con canciones populares que Dios me libre, ¿no? Habría que haber leído a todos los provenzales y demás para haber entendido todo ese juego. De hecho, la primera parte, que se llama Las grandes e inestimables crónicas de Gargantúa, fíjense que está jugando con la idea de crónica, que es el género... Es el género francés por antonomasia. Los cronistas medievales franceses, italianos. Todos los cronistas posteriores de India, ¿no? Es decir, es el momento de la crónica, de un mundo utópico también, de esta idea de que se va en busca de un mundo paralelo. También es un antecedente de los viajes de Gulliver, notable, de Jonathan Swift, ¿no? Aquí le debemos un programa también. Claro. Y de algún modo eso que mencionás es medular, me parece. ¿Por qué? Porque pensemos en un Rabelais que en un contexto desfavorable decide volver al humanismo. Claro. O decide continuar con un humanismo medieval, de Erasmo, ¿no? Arismo de Erasmo. Amigo de Erasmo, muy Exacto. bien. El Erasmo también, otro al que habría que hacerle algún comentario alguna vez. El Elogio de la Locura, que es un libro para entender. Justamente, digo, lo hablábamos el otro día, ¿no? Me parece interesante pensar en estos autores y salir un poco de la crítica tradicional que suele decir, bueno, digo, hablamos de Bakhtin, ¿no? Bueno, la cultura popular en la Edad Media, el Renacimiento, y Rabelais es un reflejo de lo... Bakhtin llega a decir en un momento en su libro que el carnaval no comportaba ningún rito religioso, ¿no? Sin duda, sí. Entonces, qué sé yo, claro. Hay una cuestión allí, no comportará un rito religioso como tal, pero forma parte de un ciclo ritual. Este libro, La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, el contexto de François Rabelais, de Mikhail Bakhtin, que está editado por Alianza, libro que todos hemos leído cuando estudiábamos. Copiosamente. ¿No es cierto? Yo lo tomo con pinzas. O sea, me parece un estudio impresionante. Nadie va a disminuir el trabajo hecho por Bakhtin, pero debo decir que hay una cantidad de errores realmente de concepción de la Edad Media notables. Primero, el concepto de cultura popular no es un concepto medieval. En la Edad Media hay cultura, punto. Lo popular y lo elevado, si se quiere, vamos a llamarlo así para darle un poco la razón, forma parte de algo que es común. Es decir, no hay cultura popular, es todo una misma. La fiesta es fiesta religiosa y es fiesta pagana. Están las dos cosas absolutamente entrelazadas. El carnaval no forma parte de una fiesta popular, forma parte de una fiesta, punto. Es una fiesta que está dentro del tiempo sagrado. Liberación del tiempo sagrado, liberación de la risa, incluso su concepto de risa. El concepto de risa que toma en tanto risa como algo colectivo y demás, que está muy bien, sí, por supuesto, tiene una concepción religiosa que obviamente a Bakhtin no la quiere tener en cuenta. No creo que se le escape. Lo que pasa es que tiene que responder a un modelo ideológico, ¿no es cierto? Dice, en un momento, yo lo había marcado dice, el hombre medieval participa al mismo tiempo de dos existencias separadas, la vida oficial y la del carnaval. Dos formas de concebir el mundo, una de ellas piadosa y seria y la otra cómica. Ambos aspectos coexistían en su conciencia, y esto se refleja claramente en las páginas de los manuscritos de los siglos XIII y XIV. Dice, y en las leyendas, ¿no? Y luego dice, en consecuencia, la cultura cómica de la Edad Media estaba esencialmente aislada en las fiestas y recreaciones. Al lado existía la cultura oficial seria, rigurosamente separada de la cultura popular que se manifestaba en la plaza pública. Si se manifestaba en la plaza pública, Bakhtin. Primer concepto. Vamos por parte. Es decir, a ver, todo estaba... Alguien me diría que en una catedral, en un templo, ¿sí? en una simple capilla,
lo que se encuentra es absolutamente lo piadoso. No necesariamente. Solo con ver las tallas de las catedrales por fuera, o de los templos por fuera, digo catedrales porque son las más llamativas, ¿no? Y que Fulcanelli analizó de manera notable, que alguien nos lo ha pedido, ya vamos a ir hacia Fulcanelli, podemos tener en cuenta claramente y de manera pero absolutamente clara que no estaba disociado, que no era una disociación, eso es un concepto freudiano, no hay esa disociación. La vida estaba formada por un tiempo sagrado, en el cual se desarrollaban actividades A, B, C, D, pero todas en relación. El carnaval era un tiempo también bendecido por la Iglesia. O sea, no es lo popular contra la reacción de la aristocracia. Mentira. Claro, sí participaban todos del carnaval. No es la subversión del status quo y todas las... No, esas son lecturas absolutamente modernas. Sí. Lecturas modernas que obviamente uno comprende porque están basadas en un signo ideológico determinado, que es el de la modernidad. Sí. No quiero decir el del marxismo, ¿eh? Ojalá. No, sino fundamentalmente el de la modernidad, que es ponerse lentes para entender que la Edad Media era oscura, siniestra, que había momentos de luz que eran ¿qué? Cuando la gente parece que se disfrazaba y salía a la calle. No, no es así. Eso formaba parte de la vida cotidiana. Y Rabelais toma esa tradición, la continúa llevándola al extremo. ¿No es cierto? En un momento en el que ya se vino abajo, igualmente ese orden establecido, ese orden sagrado, si se quiere, del cual participó la Edad Media. ¿No? La cristiandad ya está quebrada. Cuando él publica esto en 1532, la cristiandad está quebrada. Es decir, ya ha venido la Reforma, está Europa en una guerra de religión impresionante que va a durar 100 años, hasta el Tratado de Westfalia. O sea, esa guerra está presente allí. Francia es campo de esa guerra. Piensen en los hugonotes, piensen en todo el conflicto que se va a plantear entre las distintas sectas protestantes y el poder de la Iglesia. La misma Iglesia francesa que es galicana, que por momentos quiere una independencia. O sea, así como los anglicanos van a separarse, los galicanos también estaban pensando en lo mismo. Esto sería tema para otro debate, pero Rabelais, formado en una tradición católica, ojo, que no es la tradición católica propia de la Edad Media, sino lo que queda del día, lo que queda de aquello, ¿sí? Filtrado por el humanismo erasmiano, por el humanismo que ha surgido en el siglo XV sobre la base de un lugar central del hombre. Por eso tenemos estos hombres sobredimensionados, que son los gigantes. Sí. ¿No? Incluso ni se da alusión a ellos, ni nada. No se dice cómo son. No hay. Son gigantes. Son gigantes. Hay una exacerbación, hay algo que es incontenible. ¿No? Hay algo que se empieza como a ir de las manos. Y de algún modo yo quería leer, perdón, antes de continuar esto que decías, ¿no? Para complementar, Ángel, en su traducción de la melancolía, tiene un apartado clarísimo sobre el concepto de lo popular. Entonces dice tajantemente, existen 3 modos de entender lo popular y los 3 son errados. Los 3 son errados, perfecto. Los 3 modos de entender lo popular son el renacentista, no habla del medieval, porque ¿listo? no hay. Claro, no hay. El romántico y el folclórico populista. Bueno, y después hay todo un desarrollo clarísimo sobre la dificultad de entender. Y claro, dice, con la desaparición del oficio aglutinante, de la serie El operar tradicional hacia el siglo XIV o XV, es decir, con la desaparición de las corporaciones de constructores de catedrales, comienza la dispersión renacentista de las artes y oficios en sentido estricto. También algunas de las formas satelitales, como las representaciones mímicas, lúdicas, etc., como no operaban con soportes fijos y materiales, comienzan a errar una diáspora por los 4 puntos de Europa. Bueno, hay una explicación muy clara de qué se entiende o sobreentiende por popular en el Renacimiento, que está muy lejos de justamente lo que decía Sebastián recién, ¿no? Esta tensión dialógica entre lo pagano y lo sagrado. El catolicismo fue... Es eso, bueno... Arrastró lo pagano también. ¿Cuál era el problema? Porque en un momento medio que a Rabelais le prohíben estudiar griego, no sé qué, ¿viste? Medio Había lo censuran y él dice, bueno, ¿qué hago? Entonces se camufla.
Claro. Logra un camuflaje. Una máscara. Entonces escribe justamente una mascarada, Claro. que es Gargantúa y Pantagruel. En esas 5 novelas que por momentos son desopilantes, por momentos tienen un alegorismo insoportable. Bueno, típico del fin de la Edad Típico, Media, ¿verdad? ¿no? Es insoportable. Acuérdense que alegorismo es que señalo el objeto Claro, y lo nombro quiero de que otra manera. veas esto, ¿viste? ¿Qué sé yo? La abadía de Telema, por Claro. ejemplo, ¿no? El final de Pantagruel. Sí. El final de Pantagruel. Están ordenados así: Pantagruel, Gargantúa, libro tercero, libro cuarto, libro quinto. Hacia el final de Pantagruel, el primer bodoque, tenemos toda una utopía sobre la abadía de Telema, que es donde van a habitar unos monjes cuyo lema central es el haz lo que deseas. Bueno, y hay 4 o 5 capítulos muy desarrollados sobre cuáles son los principios de vida. Entonces, una gran alegoría que no termina, pero ahí tenemos un problema, no termina de ser claro si eso es una crítica a la reforma protestante, haz lo que deseas, o una crítica al catolicismo laxo que empieza a darse, que luego vendrá, por supuesto, a terminar de definirse con el Concilio de Trento, ¿no? 1540 y tanto. Exacto, sí, señor. Y que tendrá como resultado la contrarreforma, ¿no? Una especie de ajuste de cuentas. Claro. Pero Rabelais está ahí en el medio. Yo quiero leer un capitulito, si me permiten, que me pareció muy divertido para ver cómo está esta tensión entre una literatura, entre comillas, más burda, más cercana a la jerga, a lo popular, dicho en términos generales, sin dejar de lado cierto elemento medieval de exégesis y de lectura del texto en lengua original. Este episodio está en el capítulo 38 de Gargantúa, de cómo Gargantúa se comió 6 peregrinos en ensalada. Porque aparte, bueno, esto de lo pantagruélico tiene que ver con esos banquetes incesantes. Exactamente. El propósito requiere que contemos lo que le sucedió a 6 peregrinos que venían de San Sebastián, entre Nantes y que... cerca de Nantes, y que para albergarse aquella noche por miedo de los enemigos se habían escondido en el huerto sobre los talleres de los guisantes, entre las coles y las lechugas. Gargantúa se hallaba un poco sediento y preguntó si podrían traerle lechugas para hacer una ensalada. Y sabiendo que allí había las más grandes y hermosas del país, porque eran tan grandes como ciruelos o nogales, quiso ir él mismo a cogerlas y trajo en la mano las que le parecieron, y con ellas a los 6 peregrinos, quienes tenían tanto miedo que no se atrevían a hablar ni a toser. Al lavarlas en la fuente, los peregrinos se decían en voz baja el uno al otro: ¿qué podemos hacer? Nos estamos ahogando entre las lechugas. ¿Hablaremos? Mas si hablamos, nos matará como si fuéramos espías. Y mientras así deliberaban, Gargantúa los puso con las lechugas en un plato de la casa tan grande como el tonel que tienen en la abadía de Cister, y con aceite, vinagre y sal se los comió para refrescarse antes de cenar. Ya había engullido 5, y el 6º estaba en el plato, oculto todo él debajo de una lechuga, excepto su bordón que aparecía encima. Grangousier, al verlo, dijo a Gargantúa: «Parece un cuerno de caracol, no lo comas». «¿Por qué?», quiso saber Gargantúa. «Son buenos en este mes». Y tirando del bordón sacó al propio tiempo al peregrino y lindamente se lo comió. Luego echó un gran trago de vino seco y esperó que sirvieran la cena. Los peregrinos, así devorados, se alejaron de sus muelas tanto como pudieron, creyendo que los habían encerrado en el foso de una cárcel. Y cuando Gargantúa bebió el gran trago, creyeron ahogarse en su boca. El torrente de vino los arrastró casi hasta la cavidad del estómago, pero, no obstante, saltando con sus bordones como hacen los peregrinos de Mont Saint-Michel, se pusieron a salvo, metiéndose entre los dientes. Pero por desgracia, uno de ellos, tanteando con su bordón el terreno para saber si corrían peligro, dio un fuerte golpe en la extremidad de una muela cariada e hirió el nervio de la mandíbula. Cosa que hizo que Gargantúa sintiera tan agudo e insufrible dolor que se puso a gritar de rabia. Para que se le calmara, se hizo traer su mondadientes y escarbando con el grueso nogal, escarbadiente de nogal, claro, hace acordar a Polifemo, ¿no? Claro. De alguna manera, sacó a los señores peregrinos. Está la referencia, ahora vamos a hablar de eso. A uno lo cogió por las piernas, a otro por los hombros, a otro por las alforjas, a otro por la faltriquera, a otro por la faja y por la bragueta al pobre diablo que se le había
Perdón, que le había herido con el bordón, pero tuvo mucha suerte porque le reventó un bulto infectado que venía atormentándole desde que pasaron por Ancenis. Los peregrinos huyeron a toda prisa cruzando los viñedos y el dolor se calmó. En aquel momento le llamó Eudemón para cenar, pues todo estaba dispuesto. «Me voy antes a mear mi desgracia», dijo. Meó tan copiosamente que la orina impidió el paso de los peregrinos y viéronse obligados a atravesar el gran canal. Al pasar luego por el lindero del bosquecillo cayeron todos, menos Fournilier en una trampa que habían puesto para cazar lobos, de la que escaparon mediante la industria del propio Fournilier, que rompió todas las cuerdas de la red. Después de salir de allí, cerca de Courtrai, donde fueron consolados de su infortunio con las buenas palabras de uno de su compañía llamado Les Dallaire, quien les dijo que aquella aventura había sido profetizada por David en sus salmos. Del salmo en latín. Cum exugerent homines in nos fortes vivus deglutissent nos. Cuando fuimos comidos en la sala. Bueno, no lo voy a leer en latín, pero lo que hace este hombre es citar unos versos del texto sagrado y hacer la exégesis de, bueno, esto es una aventura de un salmo de David, porque dice, cuando arremetieron las gentes contra nosotros, sin duda nos habrían tragado vivos. Eso fue cuando nos comió en la ensalada. Invariablemente nos habríamos sumergido en las aguas cuando se inflamó su furor contra nosotros. Es decir, todo lo que hace es parangonar justamente el hecho del texto de David en los salmos con la aventura que acaban de vivir. Claro. La aventura o la desventura, que por otra parte es de una... es hiperbólica por donde lo mires, ¿no? Que se los come pero no se los come, que claro. Las muelas son tan grandes que se pueden refugiar. Bueno, lo que después uno encuentra en el Quijote. Exactamente. La aventura del Quijote. Sí. Y está la referencia, por supuesto, a la aventura de Polifemo, ¿no? Es claro. decir, escapar por una industria que no una industria racional, lógica, intelectual de Odiseo, sino como se pueda. Digo, hay algo ahí. Digo, ¿por qué leo esto? ¿Por qué elijo este capítulo, este episodio, pudiendo haber elegido otros tantos? Porque me parece que ahí está la esencia, ¿no? de lo grotesco, de lo hiperbólico, y de lo alegórico, al final. ¿no? Exactamente. Es ella la alegoría alegórica más alegórica. Totalmente, dijo, ¿no? Es decir, alegóricamente esto alegórico. que nos pasó quiere decir tal cosa. Claro. Quiero que ustedes lean esto como esto. Y lo pone en latín. Claro. ¿No? Claro. Y quien pueda pescar la referencia a la Odisea también, y quien pueda pescar la referencia a tantas aventuras, o el libro de los ejemplos, ¿no? El Conde Lucanor, y esas aventuras desopilantes que en el fondo comportan un grado de enseñanza moral, pero tampoco es, tampoco es una cosa de catequesis directa. No, claro. Hay que tener en cuenta que, perdón como por la vos bien extensión. decías, no, perfecto. Hay que tener en cuenta que, como vos bien decías, es alegórico, es decir, hacia el fin de la Edad Media, la alegoría se convierte en un recurso retórico, ¿no? Es lo que la va a llevar a la muerte, por otra parte, entre otras cosas. Es decir, ya el simbolismo ha perdido cierta fuerza y es lo alegórico lo que opera. Y lo que hace Rabelais, entre otras cosas, en la obra es exacerbar ese sentido alegórico, llevarlo al extremo, sobre la base de que la alegoría es algo que ya todos reconocemos. O sea, no hay ningún ejercicio de carácter intelectual, sino más bien de carácter repetitivo. Eso por una parte. En segundo lugar, la influencia del humanismo, como decíamos, ¿no? Y en tercero, las artes tradicionales que ya están absolutamente contaminadas de todo, que como dice Ángel, ¿no es cierto?, se van a enmascarar para pasar de otra manera, por debajo de la modernidad, se encuentran subsumidas en algo que tiene mucha importancia, que es lo siguiente, que es el hecho de que aparecen carnavalizadas. Ahí sí, aparecen carnavalizadas, aparecen ridículas, aparecen grotescas, llevadas al extremo. ¿Por qué? Porque uno, por una parte, puede pensar que esta novela, que habla de grandes comilonas, de grandes transformaciones, tiene un sentido tradicional. Sí lo tiene. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que no hemos dicho algo fundamental, que Rabelais era médico. Y al ser médico, ¿sí? De hecho, Gargantúa es el rey de los dipsodas, ¿no es cierto? Con todo lo que esto significa. Del desbarajuste de la alimentación. Piensen ustedes que para la alquimia, como ciencia tradicional, como disciplina tradicional,
Ni más ni menos, el ser humano es el microcosmos de un macrocosmos. Por ende, nuestro cuerpo es de alguna manera un gran Atanor, símbolo de. De hecho, ¿a dónde van hacia el final? Van en busca de la diosa botella o diva botella, como aparece, porque la borrachera, otro elemento que forma parte, la ebriedad que forma parte de toda la tradición, está constantemente presente en la novela. ¿Sobre qué hecho? Sobre el hecho de lo transformado, es decir, dejo de ser lo que soy, con toda la tradición que eso encierra desde el dionisismo. ¿Sí? Eso por una parte. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que como Rabelais lo usa de una manera, en un sentido humorístico, no quita que detrás haya todo un mensaje. Es decir, ¿qué es lo que se ha perdido? Todo el utopismo, toda la concepción renacentista y demás está presente en la novela. Pero lo que está presente de la gran herencia medieval es no solo el alegorismo, sino esas disciplinas que ahora van a pasar a ser inentendibles. No sé si me expliqué. ¿Qué quiero decir? Que todo lo que formaba parte del conocimiento de la Edad Media, que ahora va a ser dejado por la nueva ciencia, tiene, no obstante, supervivencia, sobre todo en el arte y en la literatura. Por eso me parece que lo que decía Bakhtin, lo voy a decir directamente, para mí es errado. Es decir, la concepción de lo popular enfrentado a no sé qué, pongamos por caso a una cultura oficial, como la llama él, me parece errado. De ninguna manera, lo oficial era popular, lo popular era oficial, es decir, estaba todo imbrincado. Miren, solamente con leer alguna historia de la Edad Media, la mezcla de las sociedades, el señor viendo a sus, mezclándose en esas fiestas populares, incluso las películas, hemos visto a las princesas bailando con los campesinos, es decir, eso era parte de una vida absolutamente consubstanciada, porque no había clases sociales, ese es el error, no hay clases sociales, hay estamentos, son cosas diferentes, y todas ellas participaban de un orden, y cada una de ellas tenía su propio lenguaje. Piensen ustedes en los gremios, piensen ustedes en todo lo que tenía que ver con la pertenencia a un grupo social y demás. O sea que cuando uno piensa la significación de la novela de Rabelais, es un despedirse también, como muchos de la Edad Media, porque ya sabe que ya está, pero a la vez un arrastrar todo eso de manera, como decía bien Diego, de manera enmascarada. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo me tengo que emboscar para decirlo? ¿No? Para poder mantener aquello que no puedo transmitir. Y por supuesto, un enorme concepto del humor. El humor siempre ha permitido en todas las sociedades burlarse de sí mismo. Ha sido leída de 1.200 millones de maneras. Los dibujos, yo acá tengo una copia en unos fascículos de literatura. Los dibujos de la época son dibujos, no sé si logran, a ver si puedo mostrarles alguno, ahí se puede ver alguno. Van a ver que son dibujos de carácter alquímico. Vamos a hacer un trabajo de edición in situ. Ahí está. Miren ustedes. Esperen ahí. ¿Sí? Claro. Esos dibujos, gracias Diego, esos dibujos que forman parte de las primeras ediciones del libro, si ustedes se fijan, tienen todo un trasfondo, parecen los dibujos del Bosco, ¿no? Tienen todo un trasfondo alquímico. Son propios de los libros de alquimia de la época. De hecho, uno mira el Mutus Liber y tiene esa característica. Casi como los bestiarios. Eso, exactamente. Sí, los grimorios, más que los herbolarios, es decir, todos los libros que en la época comportaban disciplinas que estaban en relación. Cuando las disciplinas se separaron, se armó todo el despelote. Jean Cocteau, el gran escritor francés, dijo algo que es maravilloso. Yo estoy muy de acuerdo. Dice, Rabelais, he ahí las entrañas de Francia. Los grandes órganos de una iglesia plena de las muecas del diablo y de la sonrisa de los ángeles. Podemos soñar con un Rabelais ilustrado por Jerónimo Bosco. Quizás ese libro maravilloso exista en algún cielo. Es interesante resaltar lo que dice, los grandes órganos de una iglesia plena de las muecas del diablo y de la sonrisa de los ángeles. Le respondió claramente a Bakhtin. No es una separación, es todo. Era una unidad. Bueno, y ahí está también uno de los grandes problemas que tenemos a veces
en los recorridos, ¿no? Un poco que a veces se hacen y en los recortes que se hacen. Ya acá estamos hablando de la disciplina propiamente de la enseñanza de la literatura, que a veces por comodidad o por cierta, voy a decir una palabra un poco intensa, pereza, pereza de lectora, elegimos quedarnos con esos recorridos taxativos, ¿no? La Edad Media termina con en 1409 con la caída de Constantinopla y empieza la Edad Moderna. Bueno, literariamente tal autor pertenece al Renacimiento, tal autor pertenece al Romanticismo, tal autor... A mí cada vez me resulta más complicado, primero porque son categorías de análisis posteriores. Yo no creo que ni Rabelais, ni Shakespeare, ni Cervantes estuvieran diciendo, che muchachos, miren que estamos cerrando la Edad Media, nosotros estamos a mitad entre la Edad Media, somos los intermedios, ¿no? Ayer empezó el manierismo. Ayer empezó, mañana, a las 6 mañana empieza el barroco. Claro. Hay una cantidad enorme de factores y elementos que circundan el contexto de estos autores. Por eso a veces yo digo, es importante entender el aquí y el ahora, no el aquí y el ahora, sino el allá y el entonces. Que nunca, claro. el allá y el entonces, el hic nunc, no, el allá y el entonces, de estas configuraciones, porque no solamente comportan un enorme complejo de situaciones y de conflictos entre lo sagrado y lo profano, claro, entre que permiten entender mejor la totalidad de la obra. Sin duda. Y que salen de la lectura de la obra, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué estos 6 peregrinos deciden después de tremendo peligro que corrieron, a uno se le ocurre, esto es como los salmos de David, ¿no? Claro. ¿Por qué? Bueno, obviamente eso no es ni medieval puramente, ni renacentista, es justamente un espíritu de la época. Sí, Ese espíritu de la época a veces es difícil de catalogar estrictamente bajo los parámetros de la... Por eso aclarar esto, ¿no? Es interesante e importante. A veces hay que discutir también un poco las categorías tan fijas, estructurales a veces, de decir, bueno, esto es renacentista puro, y mirá, qué sé yo, ¿qué pasa con Shakespeare o con Cervantes? No sé, hay elementos que están recontraconfigurados, o sea, reconfigurados. Y no es que hay un corte abrupto y taxativo. No, eso es una locura. Son reminiscencias, hay como se empieza a difuminar. Ángel tiene un concepto que, bueno, ya lo hemos dicho 20.000 veces, que es la errancia. La errancia, ¿no? Exacto. La pérdida de fijeza. Exacto. La errancia. La diáspora. Claro, la diáspora, ¿no? Eso que la Edad Media se difuminó, pero las esquirlas quedan. Exactamente. Claro. Una cosa que van a leer en todo texto introductorio de Gargantúa y Pantagruel, que ya les digo, puede ser leída de muchas maneras, es también un gran teatro de Guignol de la época, sí. Es fundamentalmente... Claro, puede ser visto también como una novela de caballería contra caballeresca y a la vez con todas las aventuras ridículas exacerbadas, o sea, un preanuncio de lo que después, de manera magistral, va a ser Cervantes. Sí. Puede ser leída también como una novela de carácter fundamentalmente de conservación, de preservación del saber tradicional, pero también es un enorme reservorio, en un nivel menor, no literario, pero un enorme reservorio del lenguaje popular de la época. Acá sí del lenguaje popular, o si se quiere, mejor dicho, del lenguaje chabacano. Los cojones siempre ensucia quien su culo con papel limpia. Claro. Sí. Es decir, esto está presente constantemente. Es lo que provoca esto, ¿no? La risa. Y luego le dice que en la letrina encontró el siguiente, ¿no es cierto? El siguiente rimado que dice: cagón, petardo, mierdosa tu grasa que se escapa, se esparce sobre nosotros. Cochinos mierdosos que lo soltáis gota a gota, el fuego de San Antonio te queme si todos tus agujeros cerrados no te limpias antes de irte. Es decir, hoy en día uno encontraría eso en un baño escrito, ¿no? De una manera muy elocuente. Y luego va a ir variándolo de acuerdo con las formas de la época. El rondó, por ejemplo, dice: anteayer cagando olí el tributo que a mi culo debo. El olor fue tan ingrato, que fétido del todo me hizo a mí. Oh, si alguien hubiera consentido en traerme una mujer que yo esperaba cagando.
porque yo le habría tapado su agujero de orina a mi rústica manera, si ella con sus dedos hubiera desalojado mi agujero de mierda cagando. Todo lo escatológico y demás forma parte de, a la vez, de elementos que pueden ser considerados de naturaleza intelectual, si se quiere, entonces no es que lo popular esté enfrentado, está todo mezclado. Es lo que podríamos llamar un pastiche, en el mejor sentido. Es un pastiche de una época que tiene todos los elementos de una cultura total, no popular, no está la diferencia, está lo mismo. De hecho, son reyes, son esos reyes medievales, que en esos festines se mezclaban con la gente. Miren, Shakespeare lo hace de manera notable cuando en Enrique V, ¿no es cierto?, está mezclado con su ejército, y no solo eso, cuando está mezclado en los festines del comienzo. Es decir, el rey forma parte de esas fiestas populares, vamos a llamarlas, bueno, fiestas generales, fiestas sagradas para una concepción. No una división, no hay una división. Estaba todo inmerso en eso. Es en el Renacimiento cuando se va a producir el divorcio entre lo popular y lo si se quiere, intelectual o aristocrático. Cultura oficial. Claro, porque el Renacimiento en Francia tiene una categoría notable, que hay una literatura que no lee nadie, ¿no es cierto?, que es una literatura para cuatro, ¿no?, plagada de alegorismo, plagada de rimas de palacio y demás, que son cosas aburridísimas, y lo que es la poesía popular, Villon, François Villon, por ejemplo, ¿no?, y Rabelais, ¿no?, considerando lo intelectual como parte de lo popular, o lo popular parte de lo intelectual. Es lo mismo, están imbrincados, no hay una diferenciación. Para los que les cueste leerlo, tienen que tener en cuenta, yo les doy un consejo, los capítulos son cortos, váyanlo leyendo de a poco, no se metan a leerlo de corrido, porque evidentemente uno va a sentir que todo parece igual, que es una aventura que come, que no sé qué, sino disfrútenlo, son 2 o 3 páginas, deténganse. Pasa lo mismo con el Quijote, hay personas que se largan a leer el Quijote, todo. El Quijote también, hay que entender que son cuadros de una gran pinacoteca, y esos cuadros forman parte de toda una lógica. Claro, que uno ve, es como meterse en un museo y ver una etapa de la pintura en la que parece que hay un santo con una Madonna al lado de otro, y uno dice, no entendí nada, son todas iguales. No, justamente, hay que detenerse en cada uno de ellos. Porque si uno pasa por una sala y mira todo eso, sale, ¿cómo decirlo?, sale embotado. También tiene ese sentido. Sale empalagado. Claro, también tiene ese sentido, porque lo empalagoso forma parte del estilo, ¿no? Tiene que ser pantagruélico, es decir, tiene que ser una comilona, ¿no? Nos tiene que superar. Rabelais, muchísimo Rabelais, más, pero muchísimo más, por supuesto. Recomendamos, hay buenas traducciones, o por lo menos buenas ediciones, con buen estudio crítico. Vos tenés ahí la de Place y Janés. Place y Janés, muy simple la de Bruguera. Lo he intentado en francés, me costó muchísimo. Y se consigue, creo que Acantilado tiene una. Mirá, Juan Carlos Acantilado, que te estamos haciendo publicidad. Claro. Pagar a plata. Claro. Así que bueno, mandanos libros, dale, jugate, viejo. Nos van a echar, nos van a censurar. Gracias por estar ahí. Nos vemos, Sebastián. Un placer, como siempre, mismo modo, digo, compartir este espacio. Que me abras la puerta de tu palacio. Es un palacio, es Santa Santorum de la literatura. Nos vemos el próximo lunes en una nueva emisión de La Última Página. El jueves en alguna tropelía que fabricaremos ad hoc. Exacto. Y bueno, buena semana. Chao. Adiós. Gracias.